Hola a todos. En el anterior vídeo de este tercer bloque vimos una pequeña introducción a lo que era el concepto de aprendizaje automático y que se basaba en diferentes modelos matemáticos que tenían a los que les dábamos una serie de entradas y obteníamos una serie de salidas. En este segundo vídeo de este tercer bloque nos vamos a centrar en la importancia que tienen los datos en este concepto de aprendizaje automático. Y es que, como dijo Andrew Yantak, que es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, es que los datos son el nuevo petróleo, la nueva gasolina, y la inteligencia artificial podría ser considerada como la nueva electricidad. Es decir, que la inteligencia artificial ha realizado un cambio en el mundo y en la sociedad, pero los datos siguen siendo esa gran fuente, siguen siendo necesarios para poder hacer funcionar todos estos métodos y todos estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, que hay que tener, que la inteligencia artificial es importante, pero hay que tener el foco en los datos, ya que siguen siendo muy importantes para cualquier problema que queramos resolver. Así que tenemos que tener un cierto conocimiento de los datos que nos podemos encontrar en cualquier problema de este tipo. Y estos datos los podemos diferenciar o podemos hacer dos grandes bloques, como pueden ser los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados vienen definidos o los podemos caracterizar porque siempre vienen dados en formatos de tablas o en una forma de bases de datos o bien almacenados en un CSV o en un TXT, en los que para cada ejemplo de estos datos vamos a tener bien separada cada una de sus características y además vamos a saber perfectamente a qué hacen referencia cada una de estas características. Es decir, imaginaos que tenemos datos sobre casas, ¿vale? Sobre diferentes casas pues, en una determinada ciudad. Y para cada una de esas casas, pues hemos almacenado el número de habitaciones, los metros cuadrados, la localización, el precio por metro cuadrado de esa casa, ¿vale? O diferentes o más características que queramos almacenar de cada uno de estos ejemplos. ¿Vale? Entonces, para cada uno de estos ejemplos vamos a tener las mismas características bien ordenadas y vamos a poder identificar a qué pertenece cada una de estas características. Por su parte, los datos no estructurados, pues son estos datos en forma de imágenes, de audio, de texto o de vídeos, en los que, por ejemplo, una imagen, pues que está, por ejemplo, compuesta por un conjunto de píxeles, pero cada uno de esos píxeles, pues hace referencia al valor que va a tener, al valor de color que tiene esa imagen en ese punto, pero no son datos estructurados como los anteriores en los que cada píxel va a hacer referencia a una característica determinada, sino que son un conjunto de información que no está estructurado. Además, pues podemos tener imágenes de diferentes tamaños o audio de diferente duración, ¿vale? Y por eso es a lo que nos referimos de datos no estructurados. Es decir, datos que van a tener mucha información, pero que no podemos identificar tan bien a qué hace referencia cada una de sus características. En los problemas de aprendizaje automático, pues podemos trabajar con estos dos tipos de datos. Tendremos algoritmos más adecuados para trabajar con datos estructurados y modelos más adecuados para trabajar con datos no estructurados. Así, cuando queremos resolver un problema o queremos crear una aplicación de aprendizaje automático, pues siempre el primer paso que tenemos que dar es esta captura de datos. Que este paso pues es el mismo que tenemos que dar pues en casi cualquier problema que queramos resolver pues pues por ejemplo en el mundo de los negocios o en muchos problemas de la vida real. Es decir, primero tenemos que adquirir los datos con los que vamos a trabajar y luego ya podemos pues crear nuestro modelo o crear nuestra aplicación a partir de estos datos. La captura de estos datos pues suele ser muy costosa y a veces complicada, dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Además, pues el aprendizaje automático ha tenido un gran avance gracias
a estos grandes datasets que han ido surgiendo y que nos permiten generalizar el conocimiento de estos modelos de aprendizaje automático. Ya que estos modelos suelen necesitar una gran cantidad de datos, pues miles o millones de datos, y hasta por ejemplo, los años 2000, pues no contábamos con estos grandes datasets, con estos grandes conjuntos de datos, y por eso el funcionamiento de estos métodos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo pues no tenían un buen funcionamiento, un funcionamiento tan bueno como es que están teniendo en estos últimos años. Vale, a la hora de adquirir estos datos, los bancos de datos que creamos tienen que ser representativos del problema que queremos resolver, ya que a menudo, pues a la hora de adquirir nuestros datos, suelen ser pues el principal problema o la principal característica de fracaso de un modelo de aprendizaje automático. Imaginar que queremos crear un sistema que sea capaz de predecir pues, la marca y el modelo de coches que van por una autopista, ¿vale? Entonces nuestras imágenes o las imágenes con las que vamos a trabajar van a ser imágenes parecidas a las que tenemos aquí en pantalla. Es decir, imágenes en las que tenemos los coches que vienen de frente y que vamos a verlos desde un cierto ángulo. Vale, pues imaginar que nosotros, como no tenemos acceso a este tipo de datos, porque pues, realmente no nos podemos poner en una autopista a hacer fotos a los coches, porque seguramente esto es ilegal, pues decidimos que para resolver este problema lo que vamos a hacer es obtener imágenes de coches pues desde la web. Y las vamos a obtener, pues por ejemplo, desde páginas de venta de coches en las que pues podemos obtener imágenes como las que vemos aquí, como estas 4 imágenes. Vale, realizamos esta captura de datos con una gran cantidad de datos descargados desde internet, que suele resultar sencillo, y construimos nuestro modelo de detección de modelo y de matrículas, ¿vale? De diferentes coches que vengan por la autopista. Construimos nuestro modelo, lo probamos con las imágenes que tenemos y vemos que tenemos un sistema con una alta tasa de acierto, es decir, que funciona muy bien en imágenes de venta de coches, pero al poner este sistema en funcionamiento en autopista, vemos que no funciona, ¿vale? Entonces, ¿por qué podría ser este problema? Pues si nos fijamos un poco en estas 2 imágenes que tenemos, aquí a la izquierda tendríamos pues las imágenes de los coches que vienen en autopista, y a la derecha tendríamos las imágenes que hemos utilizado nosotros de la venta de coches. Así a simple vista ya podemos ver que son bastante diferentes, ¿vale? Los dos son coches, pero la forma de tomar estas imágenes son diferentes. A la izquierda vamos a tener los coches que vienen de forma frontal, solo vemos el frontal del coche y desde un cierto ángulo más elevado, mientras que a la derecha pues tenemos este coche en el que se ve tanto el frontal como sobre todo el lateral, desde un cierto ángulo más recto, ¿vale? Y se ven pues mucho mejor los detalles del coche. Entonces, este suele ser el principal problema a la hora de adquirir los datos, de que los datos que obtenemos no son representativos del problema que queremos resolver, ¿vale? Así, el problema que teníamos en nuestro sistema es que el banco de datos no era representativo del problema que queríamos resolver. Es decir, que las características de las imágenes que hemos utilizado para entrenar el modelo no eran las adecuadas para resolver el problema que queríamos resolver. Entonces, una vez que nos ha quedado claro que los datos son importantes, vamos a definir un poco cómo nos vamos a referir a estos datos. Y es que una vez que tenemos un conjunto de datos, a cada uno de los ejemplos que tenemos en nuestro conjunto lo vamos a denominar instancia. Y para cada instancia, las características que queremos estudiar o las características que vamos a utilizar para resolver nuestro problema, lo vamos a llamar descriptores. Así, para cada instancia, es decir, para cada ejemplo de nuestro dataset, vamos a tener un conjunto de descriptores que vamos a llamar un vector de descriptores, en el que vamos a tener una especie de vector en la que en la primera posición tendremos la primera característica a estudiar, en la segunda posición la segunda característica, y así con el número de características que vamos a estudiar para cada ejemplo. Entonces, para cada instancia, este vector de descriptores tomará valores distintos y además, para todas las instancias de nuestro conjunto de datos vamos a utilizar o vamos a estudiar las mismas
los mismos descriptores o las mismas características de estos datos. Por ejemplo, si queremos estudiar pues, la descripción de una casa, pues por ejemplo vamos a estudiar el número de habitaciones, el número de baños y la localización de la casa. Y estos, los valores que van a tomar las diferentes casas van a ser diferentes, el número de habitaciones que tenga, el número de baños que tenga y la localización que tenga, pero solamente vamos a poder utilizar estos tres descriptores y no vamos a poder utilizar otros descriptores diferentes. Además, una vez que tenemos los datos, pues el primer paso sería la extracción de estas características o la extracción de estos descriptores. Y este proceso puede ser un proceso bastante costoso y difícil, dependiendo sobre todo del contexto en el que nos encontremos. Además, para la extracción de estas características, lo primero que tenemos que pensar es qué descriptores o qué características van a ser importantes para nuestro problema. Definiríamos esas características que van a depender un poco del dominio de nuestro problema y de la información que podamos adquirir. Y una vez que tengamos claro qué descriptores vamos a utilizar, pues ya sería el momento de extraer los descriptores de cada uno de los datos que vamos a utilizar. Y esto de que dependen del dominio es muy importante, ya que, por ejemplo, si estamos estudiando las características o estamos estudiando un problema de una casa, pues puede ser que nos interesen diferentes características si queremos alquilar la casa o si, por ejemplo, somos una aseguradora que queremos asegurar la casa. Por una parte nos podría interesar pues, el número de metros que tiene, las habitaciones, los baños, ¿vale? Y por otro lado, para asegurarla, pues nos podría interesar más su localización, su precio, la antigüedad. ¿Vale? Así que dependiendo del dominio que tengamos, podemos necesitar unas características u otras. Además, estos descriptores van a tener diferentes propiedades. Y lo primero es que los descriptores tienen propiedades discriminativas. Es decir, que objetos similares van a tener descriptores similares. Y objetos diferentes van a tener valores diferentes de esos descriptores. Por ejemplo, imaginad que estamos tratando de clasificar gatos y perros. Si yo los descriptores que van a tener dos imágenes de gatos diferentes van a ser similares, mientras que si tengo los descriptores de un gato y los descriptores de un perro van a ser diferentes entre sí. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir que sean discriminativos. Además, estos descriptores suelen ser invariantes a ciertas transformaciones, pues dependiendo del contexto. Por ejemplo, podemos tener descriptores que sean invariantes a cambios de luz, por ejemplo en imágenes, o a traslaciones o a giros, pero que sean variantes con respecto a otras transformaciones que podamos hacer. Y por último, estos descriptores también queremos que sean robustos a cambios en el entorno. Es decir, que si cambiamos de entorno ese tipo de datos, pues que sigan teniendo unos descriptores similares y que esos descriptores nos sirvan. Esto ya hemos visto que dependiendo del contexto, pues puede ser un problema, como por ejemplo el problema que teníamos de los descriptores de imágenes de coches sacados desde la web, desde una venta de coches, a los descriptores que podríamos utilizar en las imágenes de coches para identificar modelo y matrícula en una autopista, ¿vale? Así que lo que queremos es que estos descriptores sean discriminativos, que sean robustos y que sean invariantes a transformaciones. Y hasta aquí este vídeo de la importancia que tienen los datos en el aprendizaje automático.